Y como lo prometido es deuda, aquí en Auténticas tenemos a una especialista. Déjeme y permítame, por favor, leerle. De verdad, eso me encanta a mí, saber un poquito del currículum para que realmente nos sintamos apoyados en los temas tan profundos y además tan importantes para la sociedad y para nosotras como auténticas y como mujeres. Andrea Corzo, ella es psicóloga, experta profesional de la salud mental. Además, nos invita a no ser presa de aquellas creencias limitantes que llegan a nosotros. Demos paso a esas creencias potencializadoras. Serían y que reconozcamos además nuestro cerebro y el poder de nuestros pensamientos. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Bien, todo bien aquí, emocionada de compartir con ustedes. Emocionadísimas nosotras también. Y mira, es de verdad un tema tan amplio y tan importante que queremos entrar de una vez a las preguntas para resolver. Me parece. ¿Cómo se originan estas creencias limitantes, no solo en nuestra mente, sino que en cómo nos comportamos en la sociedad? Claro. Y además, ¿de qué manera estas creencias limitan nuestro comportamiento diario? Sí, mira, estuve escuchando un poquito como lo que estaban hablando antes, cabal, y realmente las creencias, nosotros tenemos 60,000 pensamientos al día, aproximadamente. O sea, es impresionante y la mayoría de los pensamientos que tenemos, lamentablemente, son negativos al final. Que realmente termina uno agotado. Sí, uno termina agotado. Sí. Y entonces estas creencias limitantes vienen a ser estas ideas internas, reglas, mandatos que pueden ser desde que uno es chiquitito, ¿verdad? Y vienen desde lo que yo pienso, que piensa mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía, mi tío, la sociedad, mis amistades y lo que esperan de mí, ¿verdad? Entonces son estas reglas que vienen a guiar mi conducta y mi comportamiento y que al final tienen consecuencias en la realidad y que muy rara vez estamos conscientes de ellas, ¿verdad? Entonces en espacios así como estos es importante cuestionarnos como qué creencias hay. Y nos dan información de dos cosas muy importantes. La primera es del mundo, por ejemplo. No sé si han escuchado o alguien que esté viendo esto ha escuchado, todos los hombres son iguales. Sí. Lo hemos dicho, también, ¿verdad? Esa es una muy frecuente y entonces las creencias también nos explican la cosmovisión, que es la idea del mundo que yo tengo internalizada. Y la otra cosa es que nos dice qué ser y qué hacer, ¿verdad? Por ejemplo, tengo que ser una buena persona, tengo que ser mamá, para ser feliz tengo que tener una familia, cuando no necesariamente son cosas ciertas. Entonces, para responder tu pregunta, estas creencias se vienen construyendo desde que estamos en la panza, realmente, por los mandatos, digamos, maternos, paternos, la sociedad en la que vivimos. No es lo mismo nacer en un país como Guatemala que un país, por ejemplo, como Estados Unidos o un país como India, ¿verdad? Como ahí entra también toda esta parte cultural. Ok, yo tengo otra pregunta. ¿Cuáles son esas señales como las que más tenemos o las que más estamos operando bajo creencias limitantes? ¿Y cómo podemos comenzar a identificarlas conscientemente? Esa pregunta me gusta porque hay formas como que nos ayudan a identificarlo. Yo le digo como alarmitas, por ejemplo, las palabras nunca o siempre o todos los hombres son iguales. Tengo que ser perfecta, siempre tengo que verme bien como mujer, por ejemplo. Esto siempre deberías... como generalizar. Generalizar, cabal. Sí. Eso es una buena palabra para... Cuando hay una generalización hay que ponerle ojo a eso. Y luego la segunda que me preguntabas era... ¿Cómo comenzar a identificarlas conscientemente? Ser consciente de ellas. Pues en espacios justo como esto que están haciendo aquí, ¿verdad? De poder hablar de estos temas, porque muchas veces tal vez hay alguien viendo y dice, sí, yo siempre he pensado que como mujer me tengo que ver bien, o que tengo que ser mamá, o que tengo que hacer esto. Entonces, realmente es hablándolo y pudiendo identificar. Esto es el primer paso para poder pasar de limitantes a potenciadoras. Tengo que quedar bien con todos. También. O decir sí, sí a todo. Ajá, o no puedo decir que no, tengo que ser buena persona. Eso es peligrosísimo, porque ¿qué es buena persona? Tal vez para mí, buena persona es decir que sí siempre. ¿A qué da espacio a eso? A abusos, situaciones de violencia, por ejemplo, en el trabajo, en la familia. Entonces Mira, y hablando ahorita que tocaste exactamente las emociones que podemos llegar a tener dentro de estos limitantes,
tanto en la vida profesional como en la vida personal, cómo podemos aprender a manejar pues estas emociones de esta creencia limitante que ha sido impuesta en nosotros. Sí, pues al final el primer paso es identificarla y segundo es, a mí me gusta mucho pensar las creencias como que son una semilla, ¿verdad? Una semilla puede destruir o puede florecer al final de cuentas y construirnos es un proceso, desconstruirnos es otro proceso que con mucha introspección, mucha valentía creo yo que también tenemos que tener para poder enfrentarnos a esto e identificarlo, tal vez hablarlo en algún espacio, hablarlo con alguna amiga. Al final de cuentas es esa conciencia de decir, sí, toda la vida he pensado que tengo que tener todos estos títulos para valer, por ejemplo, o al contrario, no solo los tengo y los debería, sino tengo que ser perfecta y si no, no soy suficiente o me voy a quedar sola para siempre, que ahí entra el tema de la profecía autocumplida, por ejemplo. ¿Verdad? Esas creencias que se terminan confirmando, pero por cosas que yo misma hago. Que construyes para eso. Construyo para eso, exacto. Yo creo que ya nos diste un poquito de técnicas para poder identificar estas creencias limitantes, pero ahora me encantaría que pudieras enseñarnos a cómo poder diferenciar entre una creencia limitante y una realidad objetiva. Ok, buenísimo. La verdad es que a mí me encanta utilizar el concepto de abogado del diablo. Por ejemplo, todo me sale mal. Una creencia limitante que al final, si yo voy a, qué sé yo, a una entrevista, voy a una oportunidad laboral y tengo la idea de que todo me sale mal, yo voy a ir nerviosa, mi sistema va a estar alterado, el cortisol, que me imagino que lo han escuchado, va a acelerar mi corazón, voy a respirar más rápido, mis funciones cognitivas, por ejemplo, atención, memoria, etcétera, no van a estar al 100 para poder estar, entonces se termina pasando eso. Entonces, jugar abogado del diablo es, ¿qué evidencias tengo yo para poder decir eso? Que todo me sale mal. ¿Puedo pensar en una situación en donde me ha salido algo bien? Como que cuestionarnos por qué estoy teniendo este pensamiento. ¿Realmente es posible este pensamiento negativo? Porque a veces pensamos cosas negativas que hasta son súper imposibles, creo yo, más imposibles que lo bueno. A pasar. Cabal. Yo siempre digo que el miedo y la ansiedad son fuente poco confiable de información porque tienden a ser exageradas, porque no les importa si estamos en lo correcto o no, la función es sobrevivir. Entonces dicen, en lo que confirmo eso, mejor lo tomo como cierto antes de estar viendo eso. Pero al final es esto de ver qué evidencia hay. Por ejemplo, con lo que les decía de todos los hombres son iguales. Mi papá, mi primo, mi tío, si tengo hijos, mi hijo, mis hermanos son iguales. Realmente hay que ponerle un signo de interrogación al final de esa creencia y eso lo cambia todo. Y hacerte las preguntas que pueden cambiar estas ideas es el 90 y cuánto por ciento de lo que pensamos que no es real y que no pasa. La mayoría. El 98 creo yo por ciento, pero en realidad una de las cosas que también tiene mucho que ver, salgamos un poquito de nosotros mismos, es el entorno y cómo la sociedad también te pone estas creencias limitantes. O sea, muchas veces tú eres esa energía realmente positiva, te has trabajado, vas construyendo hacia esa idea positiva que tienes, pero de repente tienes una sociedad que se maneja en estas creencias limitantes de tú de mujer no puedes, esto no se puede hacer, no, tú no puedes salir hacia la calle. ¿Qué hacemos con estas creencias limitantes que no son nuestras, sino que vienen de nuestro entorno? Ahí le tocaste el punto algo que es bien importante, que muchas veces nos guiamos por esas reglas que ni siquiera son mías, ¿verdad? Entonces, a mí para explicar esto me gusta mucho usar una metáfora que tal vez les puede servir a ustedes y a los que están escuchando, que es, hagan de caso que ustedes entran a una casa, ¿verdad? Esta metáfora no es mía, entran a una casa que les heredó su mamá, digamos. Y esa casa está llena de muebles, que serían en este caso las creencias que todos tenemos. Y uno puede decir, ok, de estos muebles, ese me sirve, ese lo quiero remodelar, ese fijo no me gusta. Y entonces ese es el paso 2, decir, bueno, esto lo voy a devolver a mi mamá, esto se lo voy a devolver a mi papá, esto se lo voy a devolver a mi tía, a mi abuela, a quien sea que me lo heredó. Y el paso último sería
me voy a ir de compras a comprar Con lo nuevos nuevo. muebles que son más apegados a mi estilo, apegados a lo que yo quiero, al concepto que yo quiero en mi casa. Entonces es como habitar de nuevo esa casa que sería nuestra cabeza y nuestra mente de creencias que van más apegadas a lo que yo quiero, que son más amables, más compasivas y más apegadas a la realidad al final de cuentas, ¿verdad? Porque tal vez no todos los hombres son iguales. Hay muchos que sí tienden a tener conductas Claro. y patrones similares, pero no todos. Y Andrea, ¿es posible revertir completamente esas creencias que muchas veces las tenemos, pero profundamente arraigadas? ¿Es como un proceso de tratarlo continuamente o un trabajo mental? ¿Cómo podemos revertirlo? Las dos cosas. Al final, como les decía, construirnos es un proceso que toma tiempo y la desconstrucción también, porque más difícil. es más difícil incluso, porque uno tiene que ir analizando qué es suyo, qué no, qué es impuesto de la sociedad, qué es de los demás. Entonces es un Y el proceso miedo que también puede de tomar. salir de tu zona de confort. Claro. Sí, me voy a volver a construir. Exacto, que muchas veces ahí entra el autosabotaje, ¿verdad? De antes de que pase lo que estoy acostumbrada, lo voy a hacer yo, para que entonces se confirme. Me voto la idea, Sí, mejor, sí. Exacto. Sí. Entonces, Nació. Sí, sí. Es así que sí, check. Siempre me pasa. sí, pero es un proceso de ambos lados, ¿verdad? Es un trabajo mental constante en el que uno tiene que ir diciendo, uy, dije una generalidad, una polarización, que siempre me va mal, que siempre me tocan los mismos, que nunca voy a conseguir a alguien, que me voy a quedar sola para siempre. Esas palabritas. No, y lo decimos muchísimo, pero Sí, yo te y yo- quiero, antes de terminar con esta entrevista tan interesante, Andrea, primero agradecerte por el tiempo, pero dejarnos, y no solo a nosotras, sino que a la cámara, a las personas que están en casa, algún ejercicio antes de irnos a corte donde realmente nos traiga al aquí y a la hora y nos demos cuenta que estamos utilizando estas palabras limitantes, estas creencias limitantes y que realmente nos genere esa conciencia para tener la claridad de empezar a construir algo diferente. Claro, pues a mí me gustaría que los que están viendo y las que están viendo puedan analizar algún pensamiento que ustedes identifiquen como limitante, tal vez alguno que yo mencioné hoy, y lo puedan escribir. Y me gustaría que el paso 2 fuera evidencia a favor de esto y evidencia en contra de esto. Que sea real, ¿verdad? Que puedan hacer ese ejercicio de introspección, también de analizar a las personas que conocen, su historia, sus experiencias pasadas y desde ahí puedan identificarlo para intentar poblar más esa casa de esas creencias potenciadoras. Me encanta, me encanta. Y con ese Gracias. ejercicio nos quedamos. Muchísimas haciéndolo gracias, después. Andrea. Y bueno, ya nos quedamos con un ejercicio práctico que es ahí, escribiendo y haciéndolo. Y nosotras ya regresamos aquí en Autos.